situación que no sea agradable, no sea favorable. Es Ahora estás tombo. muy frío, Muy muy frío. frío, muy lejos. Wow. Es una persona. Una persona, tombo. Hello language learners, we are back with another video exploring Spanish from different Spanish speaking countries. This video will take us all the way to Peru. We'll be chatting with a friend from Peru and learning some of the unique Spanish phrases and expressions that are used there. Pues no me enrollo, al lío. Ok, estamos aquí con nuestro amigo Rodrigo para aprender unas frases de Perú. Cuéntanos, Rodri, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu relación con Perú? ¿Y dónde te encuentras en este momento de tu vida? Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Echanamé. Yo soy un peruano, nacido y criado en Perú. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos, en Cambridge, y me mudé cuando tenía 19 años. Actualmente estoy viviendo en el campus de Harvard, donde conocí a Jerry. ¿Qué opinas también de mi acento? De la manera en la que pronuncio las palabras. Que se lo dejo a tu audiencia que decida. Que el español peruano se caracteriza de lo que he escuchado de no tener acento. De que es como que un español neutro. No sé si estás de acuerdo. Bueno, pues sí, directamente al lío. Tú nos dices una frase, intentamos averiguar qué significa y luego nos cuentas el significado y a ver cuántas podemos acertar. Empecemos. Entonces, la primera frase es qué roche. Qué roche, qué roche. Me suena como qué locura, qué mal que algo ha ocurrido o es como qué desastre, ¿no? Ok, closed, súper cerca. Ok, ¿tú usas roche cuando algo es embarazoso o incómodo? Como cringe o embarrassment. Entonces tú dices que roche así, oh, this was super embarrassing, or oh, this is super cringy. Por eso me voy a dar la mitad del punto. Perfecto. Vale, vamos al siguiente. La siguiente es ya fuiste. Ya fuiste. A ver. Pues si estás con tu amigo y hay una situación en que... Intenta pensar porque ya fuiste es de ir, ¿cierto? O sea, tiene un significado literal. Pero imagina qué pasa si ya fuiste. O sea, intenta pensarlo de manera muy, muy figurativa. Bueno, estás en una situación y piensas que ya lo has encontrado. Muy cerca. Estás hablando de algo que pasó en el pasado y luego otra persona te dice, ya fuiste. Ok, pues esto... Ok, ¿estás listo para que te lo diga? Sí. Es muy similar o ya perdiste. Imagínate que tenías que hacer una asignatura y la tenías que entregar el 20 de mayo, pero se te pasó. Tu amigo te dice, ya fuiste, vas a repetir el curso. Oh, ¿cómo estás acabado? Estás acabado, ya perdiste, no tienes solución. Esa es una buena, buena traducción. Ok. Imagínate, estás jugando con tu amigo FIFA y le metes 2 goles y le dice ya fuiste. Ya. No, él no va a ganar. Ya perdiste. No va a ganar. Claro, exacto. Vale. La primera es chévere. Creo que chévere es una palabra muy, muy común en toda Latinoamérica. O sea, si yo estoy hablando con un mexicano o con un colombiano, le digo chévere, es muy probable que lo entienda. Y creo que es una palabra muy importante de saber. Creo que la conozco. Chévere es como guay, muy interesante, Perfecto. muy guay. Muy cool. Muy guay, exacto. Bueno. Perfecto, claro. Es muy similar esta palabra bacán o bacano, que los colombianos usan bastante. Bacano. Qué bacano está el videojuego, qué bacano es toda la película, qué chévere es toda la película. Algo que mola. Good, cool. Claro, exacto. Oh, otro sinónimo, qué loco. Sinónimo de chévere y bacán. Qué bacán, qué chévere, qué loco. Qué loco, qué chévere, qué bacán. También hay gente que dice qué monstruo. ¡Qué monstruo! Todo significa lo mismo. Creo que esta última que monstruo ya está un poquito desactualizada. Es un poco más del pasado. Oh. Pero lo he escuchado bastante. Vamos con la siguiente. Este es un sustantivo. Es tombo. Tombo. Ay, ok. Me suena un poco la palabra argentina, quilombo. Una situación que no sea agradable, no sea favorable. Ahora tombo. estás muy frío. Muy frío. Muy lejos. Wow. Es una persona. Una persona, tombo. Puede ser macho o tronco. Es una forma de decir a tu amigo. Aún muy lejos.
Perfecto. Tombo es policía, pero de una Oh. manera un poco negativa. Entonces imagínate, estás corriendo, estás manejando tu carro y de casualidad te pasas la velocidad. Speeding, right? Entonces te detiene un policía y le dices a tu copiloto, me paró el tombo me va a poner una multa. Ah, ok. Pero de una manera coloquial, pero un poquito despectiva, como que este güey, el tombo, no sé si me... Claro, policía, es un término para policía, exacto. Vamos con la última, que es muy popular, parte de mi vocabulario, siempre la uso, salado. Like salty, pero ese es el significado literal. Ahora quiero que adivines el significado figurativo. Salado. Buena pista es, imagínate que estás poniendo sal a tu comida y se te cae toda la sal. Piensa en ese evento. ¿Qué necesitas para que se te caiga toda la sal en el plato? Como si estás un poco torpe en el momento. Ok, cerca. Ok, yo diría mala suerte. Perfecto. Estar salado es tener mala suerte. O como que también creo que la traducción sería jinx. Como que maldecido, con mala suerte. Ok. He jugado la lotería, no he ganado. Soy muy salado. Ok. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Y cuál fue la que menos te gustó? De todas las palabras y las frases. La que más me gustó... Bacán, creo que esto me gusta mucho. Y ya para la última, ¿cuál fue la palabra que menos te gustó? O sea, si todas estas palabras automáticamente se integrarían a tu vocabulario diario, Ajá. ¿cuál no usarías nunca? ¿Cuál era que roche? No es que sea mal, pero... Entiendo. Claro, porque siento que las otras son más interesantes por el hecho de que tienen un significado literal y el significado como que figurativo que no te esperas. Sí, es como una broma entre amigos. Formas parte de la cultura. I hope you got a lot out of the video and learned some new phrases to use. Take these and use them as much as you can to practice them. And tell us your favorite phrase in the comments below, or if there was any that we missed that definitely should have been on the list. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.